Segundito, segundito. Listo, ahí estamos, ahí estamos. Ahí Ahí está. Ah, aparece. sí, ahora lo veo. Ahí se está grabando. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Adelante, no. Perdón. Voy de vuelta entonces. Ahí se ve. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a retomar el concepto de presión porque nos va a servir para el tema que sigue y va a ser una constante también o una variable a analizar cuando veamos la dinámica del fluido. Así que son cosas que deberíamos tener bien en claro al momento de seguir con la materia, ¿no? Para definirlo, recuerden lo que habíamos visto en la clase pasada, nosotros habíamos partido del concepto de un sólido rígido y decíamos que si estaba apoyado en un suelo horizontal, la presión que este sólido rígido ejercía sobre el suelo era proporcional, digamos, a su peso. O sea, era la relación directa que existía entre el peso W del cuerpo y el área del mismo. La normal, que decíamos que era la reacción que se oponía al peso W, era casualmente la fuerza que nos estaba dando, digamos, la suma de las fuerzas en esa dirección y nos permitía definir que en un sólido rígido directamente era la relación entre el peso y el área del mismo, ¿no? A través de esta fórmula. Cuando fuimos a analizar el fluido, imaginábamos que este sólido rígido era líquido. Y si era líquido, también tendríamos que definirlo como, utilizando la fórmula que acabamos de ver, de que la presión debía ser el cociente entre el peso que tenía ese líquido y el área que ocupaba. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos que lo cortábamos con un plano, que es el que está figurando ahí, que era el plano pi, y que a partir de considerar esta división en el plano, un minutito, esta división en el plano, debíamos reemplazar, si lo cortábamos al líquido imaginariamente, ¿no? Debíamos reemplazar esta parte inferior por la acción que esta parte inferior le hacía a la parte superior. Por lo tanto, decíamos que el peso ya no era W, sino le llamamos W', porque obviamente el peso o la cantidad de masa de líquido ya no es la misma. Entonces, decíamos que la fuerza W que ocurría en el sólido rígido, ahora era W'. Y que teníamos una fuerza que era proporcional a su masa o a su peso, como era W, pero existía esta otra que la diferencia del sólido. ¿Por qué? Porque esta fuerza, a la que le denominamos fuerzas de presión, eran perpendiculares al área en cuestión, ¿no es cierto? Lo mismo que en el sólido rígido, pero había una proporcionalidad con la superficie del líquido. Entonces decíamos que la presión era proporcional, por un lado,
a la masa del fluido, o definitivamente que nos daba la fuerza de gravedad, y otra que es proporcional a la superficie y normal a ella, que es la que se denomina la fuerza de presión. Esta fuerza de presión, ¿quién la está originando? En este caso, hacemos el análisis de la fuerza gravitatoria. Pero esta fuerza gravitatoria bien puede ser reemplazada, lo vamos a ver en algunos capítulos más adelante. Si acá hay un líquido, y esto es un émbolo, esta fuerza gravitatoria puede ser reemplazada por la fuerza del émbolo. Entonces, obviamente va a haber una fuerza de presión igual y opuesta que va a ser proporcional a la fuerza que haga el émbolo y a la superficie del émbolo. Entonces, de ahí radica la diferencia en considerar la presión entre un sólido rígido, que era proporcional al peso, como lo dice esta fórmula, a considerar la aparición de estas fuerzas de presión y el área en donde actúan las fuerzas de presión. Es obvio acá que si queremos aumentar el rendimiento, ya sea que buscamos aumentar la presión o hacer trabajar con menor presión a un fluido o a una máquina, deberemos jugar con el área. Por eso estos elementos tienen áreas variables que son los émbolos. Ya vamos a ver, es un tipo de máquina de fluido que responde a este principio. Sin ir más lejos, por ejemplo, los actuadores hidráulicos, ¿no es cierto?, que sirven para mover los distintos mecanismos, por ejemplo, de las máquinas viales, utilizan este principio. Y la presión viene dada, digamos, por lo que es una central hidráulica. En definitiva, lo que aprovechamos cuando se trata de este tipo de máquinas viales es obtener una fuerza de presión que va a ser igual al producto de la presión que me genera esa central hidráulica. Esto se genera, ya lo vamos a ver cómo. Se genera a través de una central hidráulica y este es el área del émbolo. Son tan eficaces estas máquinas que ustedes vieron que cualquier máquina vial que analicen, una motoniveladora, una cargadora, en fin, cualquier máquina hidráulica que ustedes analicen van a ver que sus mecanismos responden a este principio. Que es el principio, después lo vamos a ver bien, del desplazamiento positivo. Pero lo que quiero poner en énfasis es que se ponen en juego valores distintos a los que en el sólido rígido. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza, para nuestro caso va a ser, vamos a tener que reemplazar esto que decimos que es fuerza de gravedad por lo que es la fuerza del émbolo. Y que aparece normal a la superficie que actúa. De allí que para émbolos más grandes y obviamente más robustos, los incrementos o las presiones que podamos manejar son mucho mayores. Entonces esa es la diferencia básica. Y lo otro que vamos a tener en cuenta siempre es que la presión, habíamos visto esto, que también la presión la podíamos expresar como el peso de la columna. Esto vamos a volver enseguida, un poquito de acá, pero lo que yo quería decir es que lo vamos a ver en todos los libros. Muchas veces vamos a confundir el concepto de presión, no hay que confundir el concepto de presión con fuerzas de presión.
¿Por qué? Porque habíamos dicho de que la presión era un escalar. De hecho, acá está manifestado, miren. Puesta en altura, rho por G por H, digamos, la altura de la columna por la densidad y por la gravedad, ¿no es cierto? Y las fuerzas de presión son un vector. Digo esto porque aparecen en el libro y en cualquier bibliografía. Acá queremos desarrollar, fíjense, el concepto de presión y aparecen estos vectores. ¿Les queda claro eso, no? Entonces, la presión es un escalar. La presión es un escalar. La medimos en el sistema internacional, la medimos en pascales, que es igual al newton por metro cuadrado, como unidad, digamos, o bien en kilómetro segundo cuadrado, kilómetro segundo cuadrado, que es el newton, por 1 sobre metro cuadrado. Y la fuerza de presión, bueno, esto sí, ya sabemos que es un vector y la vamos a ver en newton, ¿no? En nuestro sistema. ¿Está bien? Pero recordemos entonces de que la presión es un escalar y las fuerzas de presión, bueno, obviamente son un vector. De allí habíamos concluido de que era necesario hacer el producto, o que la presión directamente lo podríamos considerar como el producto escalar de la fuerza por el área por el coseno de alfa. Por lo tanto, para que esto tenga implicancia vectorial, es decir, porque esto, el producto vectorial, para los que hicieron el año pasado, perdón, producto escalar no vectorial, por definición era el producto de la fuerza del módulo de un vector por el módulo de segundo por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, acá tiene explicación, reitero, la definición de producto escalar, fíjense, para que esto valga 1. Si esto vale 1, implica de que alfa es igual a 0 grados. O 180, como quieran llamar. ¿Está? Entonces, la fuerza y el área tienen que ser dos vectores concurrentes. Por lo tanto, este y este tienen que tener el mismo ángulo, o 0 o 180, para que esto nos dé una escala. ¿Estamos hasta ahí? A partir de esto, vamos a ver las propiedades más importantes que nos vinculan a la presión y que nos dicen cómo vamos a, cómo se va a comportar la presión aprovechando todas estas consideraciones. En primer lugar, una de las propiedades más importantes para un fluido que nosotros consideremos en reposo, nos dice de que la presión en cualquier punto es igual en cualquiera de las direcciones. Cualquier dirección que nosotros tomemos, la presión en un determinado punto debe ser igual. ¿Y cómo se hace esto para comprobar de que es una realidad y de que esto es verdaderamente así? Se toma un elemento infinitesimal, en definitiva, esto acá está puesto en 3D, acá está puesto en el plano, además que tiene, según el eje, según I, es igual a 1, es decir, L igual a 1, se tiene una profundidad unitaria, podríamos decir. Y se toma esta figura, digamos, porque se le da una orientación alfa o tita, en este caso, cualquiera. Entonces, si uno dice que la presión es igual en todas las direcciones, analicemos qué es lo que pasa en un punto en particular. Para ello, hacemos el análisis
de cómo actúan las fuerzas, ahora sí estamos hablando de fuerzas, debidas a la presión, según el eje X, así, según el eje Z, así, y la normal a esta superficie inclinada un cierto ángulo θ. Entonces, ¿a qué es igual esa fuerza de presión? Si nosotros habíamos dicho de que la presión era el cociente de la fuerza con el área, implica que la fuerza es la presión por el área. Entonces, acá está la presión según el eje X, fíjense, por diferencial de Z, que sería esto, y por 1, que sería, según el eje Y, habíamos dicho, según un eje perpendicular acá, es de ancho unitario. Entonces, esta es la presión y esto es el área, actuando en la dirección de X. Lo mismo pasa según el eje Z. Según el eje Z, acá, tenemos la presión que actúa en esta dirección, o sea, P sub Z, por el área, que es dx, y por 1. Esto es como si estuviera así. Esto es el área unitaria, según el eje Y. Por lo tanto, tenemos la presión por el área. Y en este caso pasa lo mismo. La dirección, según la perpendicular a este paralelepípedo, diferencial sub S, es la presión en este punto por su diferencial de superficie, que vale de sub S, y por 1, que es la profundidad. Bien, este paralelepípedo en esta superficie tiene un peso que le vamos a denominar diferencial de W. ¿Por qué? Porque es un volumen diferencial, ¿no? Y bueno, vale el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Está bien? La masa la sacamos o la transformamos como densidad por volumen y a la densidad la dejamos y al volumen lo ponemos como área por esta unidad que es unitaria. O sea, que esto es el área. Recuerden, es un triángulo, lo hace por altura sobre 2, por la profundidad que es 1. Entonces, esto es el peso, un vector, debido a la fuerza de gravedad. Como esto está en equilibrio, se debe verificar que la suma, según el eje X y el eje Z, nos dé 0. ¿Por qué? Porque este cuerpo o esta superficie está en equilibrio. Bueno, al ser vectores, los sumamos como ya sabemos y hemos visto en física y también lo vimos en mecánica y mecanismo, tenemos según X actúa el P sub X por el diferencial de Z, ¿no es cierto? Y actúa, si la tenemos así, la fuerza esta que le hemos llamado P sub E, este es el ángulo. Entonces, lo que hacemos es proyectarla según los dos ejes. Esta va a ser según el eje X y esta, perdón, no es Z, no es X. Acostumbrado a usar el valor. Voy a borrar acá. Es Z. ¿Está bien? Entonces, diferencial de S, que es esto, por el coseno del ángulo, me da la proyección según el eje X, ¿no es cierto? Esta, por el seno, perdón. Por el seno me da la proyección. Y de signo contrario, porque al analizar fuerzas, va en sentido contrario al positivo del eje X, que es para allá, para la derecha. Entonces me queda P sub X por diferencial de Z menos
P sub X por diferencial de S seno de tita, y la fuerza según el eje Z, me queda P sub Z diferencial de X, que es la fuerza que actúa en este sentido, menos P sub E por el diferencial de S coseno de tita, que es la que actúa en forma vertical y, como bien la pusimos acá, sentido para abajo. ¿Mm? Entonces, la suma según el eje X y según el eje Z es 0. Si se reemplaza en esta expresión los valores de seno y coseno por lo que realmente es, está puesto acá, fíjense, el seno es el opuesto, o sea, el diferencial de Z sobre diferencial de S, opuesto sobre hipotenusa, pasa lo mismo con el coseno, y despreciando el peso, ¿por qué? Porque es una diferencial de segundo orden, o sea que consideramos únicamente las fuerzas gravitatorias actuantes, llegamos a la conclusión de que cualquiera sea la dirección que tenga ese cuerpo, las presiones son iguales. Acá me está diciendo que P sub X es igual a P sub Z y es igual a P sub E. Pues para que se cumpla esta igualdad, ¿cierto? Al reemplazado, acá me dice que P sub X tiene que ser igual a P sub E y acá me dice que P sub Z tiene que ser igual a P sub E. Por lo que Px, P sub E y P sub Z son iguales. Como esta orientación es arbitraria, en un punto cualquiera, las presiones son todas iguales. Si nos volvemos un poquito para atrás, es este caso. Ponemos en rojo, es este caso. Las presiones cualquiera sean las direcciones, son iguales. Para esta partícula, cualquiera son iguales. Las presiones. Y las fuerzas de presión, lo único que tienen que tener la particularidad es que va a actuar perpendicular a esta fuerza. O sea, trazamos acá la perpendicular, esta fuerza de presión 1 es perpendicular a la partícula en esta posición. A esta es perpendicular en esta y así sucesivamente. Pero todas estas fuerzas de presión son iguales. Profe, Sí, en señor. ese caso, suponiendo así esa partícula, en ese caso ideal, las fuerzas de presiones serían iguales y Sí. opuestas, digamos, en dirección, la dirección cambiaría, pero Las módulos fuerzas de serían. presión son iguales, las direcciones son distintas, pero Sí. tienen el mismo Si valor yo- los vectores. Y si yo tendría, por ejemplo, una placa, ¿no serían iguales las fuerzas de presión? ¿O sí? Una placa, ¿cómo? Una placa rectangular, por ejemplo, en todos los puntos no serían iguales. Si está puesta así, si tu placa es así, Sí, sí, todas las fuerzas de presión acá son iguales. Ahora, si tu placa ya es considerable y es así, claro. no. Sí. ¿Por qué no? Claro, porque es vectorial. No, bueno, Y pero ¿por qué no? Mira, si acá está la fórmula. el área. No, no, el área es la misma. La H. altura es diferente. Que la altura va cambiando, La profe. altura. H es distinta. Bien, acá tenés, a ver, lo que pasa que, esperen un minutito. ¿Cuál sería? Quiero esta. Bueno, no puedo.
Ahora vamos a hacer un dibujo un poquito más grande. Enseguida lo vamos a ver a esto. Si respecto a un eje Z, acá tenemos una altura H1 y acá tenemos una altura H2, las presiones, las fuerzas de presión, acá van a tener un valor y acá van a tener otro. ¿Cómo van a ser? Van a ir creciendo desde este punto hasta este punto. Vamos a hacer así. Lo que está en rojo son las fuerzas de presión. ¿Y por qué van creciendo desde acá, desde la altura H1 a la H2? Porque la presión es directamente proporcional a la altura. Entonces, esta partícula está siendo sometida a una presión. Si a esta partícula le llamamos A y a esta le llamamos B, P sub A es mayor que P sub B, como presión, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Por qué? Porque H2 es mayor que H1. Es decir, yo lo he puesto, habría que borrar, no lo he dibujado bien, pero... No, pero está bien, sí se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Profe, Sí. Una consulta. ¿Las fuerzas de presión ahí no irían al revés? Sería en un sentido contrario a la presión. Lo que dibujo en rojo. Yo he puesto un cuerpo sumergible. A ver, lo voy a hacer mejor, mira. Espera. A ver, vamos a hacer así. Vamos a esperar un rato. Ese es el nivel del agua, ¿no? Yo le pongo una placa acá. ¿Lo entienden ahí? ¿Me Sí. siguen? Sí, sí. Esto es una placa que está sumergida en un fluido. Digamos que esta altura es Z. ¿Mm? Fíjense, el extremo de esta placa, está a una altura H1. Y el extremo de esta está a una altura H2. Acá podemos decir, sí, bien clarito, de que tomen esto como válido, no lo anterior porque lo dibujé mal. H1 es menor que H2. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. ¿Cómo son las fuerzas de presión? Aplicamos el concepto de que presión era igual a esto y la presión media, como decíamos nosotros, era el delta FP sobre el delta A. ¿Eh? ¿Qué características tenían estas fuerzas de presión? Eran proporcionales al área y actuaban normales a ellas, normales.
sea que este ángulo es 90 grados. Estas son las fuerzas de presión. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Por el concepto que vimos recién. Ahora, el módulo de esta fuerza de presión va variando desde este punto a este punto, porque nosotros vimos que la presión la podíamos expresar también como el producto de la densidad por la gravedad por la altura. Al ser H1 menor que H2, es obvio que P1, la presión acá, es menor que acá. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si nosotros borramos esto y dibujamos la variación de presión, acá va a tener un valor. ¿Cuánto va a valer acá? Llamémosle, si este punto es 1, va a ser P sub 1 igual a ρ por G por H1, este segmento. Y acá va a tener, si este punto es 2, P sub 2, ρ por G por H2. La variación es lineal. ¿Y por qué es lineal? Porque esto es constante, miren. Lo único que varía es este, como si fuera la ecuación de una recta. P igual a A por X, en donde X es igual a H. ¿Me siguen hasta ahí? Y A es igual a ρ por G. O sea que esto es la ecuación de una recta. La presión y obviamente la fuerza varían linealmente. Lo que sí podemos decir, y eso sí lo vamos a ver enseguida, que nosotros podemos reemplazar toda esta distribución por una sola fuerza ubicada acá, en este punto que se llama centro de presión. Ya vamos a ver, hay problemas y todo, hay un problema muy lindo de una compuerta que les da el ingeniero para que lo hagan. Pero esta variación de presión, que es lineal acá, se puede reemplazar por una fuerza única que actúa en lo que se denomina centro de presión. Esto sirve para hacer el cálculo estático de las fuerzas de presión. ¿Les queda claro? Ojo, fíjense. Esto es hidrostática. El fluido tiene velocidad nula, está quieto, quieto. Y de eso se dan cuenta porque el nivel, esto es horizontal. El nivel del agua es horizontal. Entonces la velocidad cero, esto se llama hidrostática, que es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿se puede hacer el equilibrio? Sí. Ahora, ¿las presiones son las mismas? No. ¿Pero por qué? Porque está inclinado el cuerpo y es de dimensiones considerables. Lo que sí yo les puedo decir, y no carece de, y no pierde validez, es que la presión en este punto es la misma. Así, así, así y así. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Les queda claro? Esto es lo que vimos nosotros recién. La presión en un punto. Lo mismo que puedo decir, voy un poquito, lo mismo que puedo decir que si esta placa en vez de estar así, la pongo así, ¿cuánto vale la presión acá? Si esto es 2 y esto es 1. ¿Cuánto vale P sub 2 con respecto a P sub 1? Lo mismo. Bien.
Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque la altura, La altura era la misma. dicho de otra manera, si nos metemos, hoy no porque está medio frío, pues tenemos una pelo picho en casa y nos metemos al fondo de la pileta en forma horizontal, nuestro cuerpo recibe fuerzas de presión iguales en todos los sentidos, pero iguales en direcciones normales a nuestro cuerpo, iguales en magnitud. Ahora, si nos inclinamos, como está esta placa, no. Obviamente, si tenemos la cabeza acá abajo y los pies acá arriba, nuestra cabeza estará sometida a mayor presión que nuestros pies. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque la altura es diferente. A los efectos del cálculo, esta variación, ya lo van a ver bien, la podemos reemplazar por esta única fuerza, F. Esta fuerza F, fuerza de presión, se reemplaza y bueno, se pueden hacer los cálculos y determinar qué resistencia puede tener este elemento cuando está sometido a la presión hidrostática. Por ejemplo, las compuertas en un dique, este es el nivel superior, se colocan compuertas que ¿para qué sirven? Para mantener el nivel de agua acá constante. Entonces, si empieza a subir por crecida, esta compuerta se abre y el agua sale para allá. Esto visto en corte, ¿no es cierto? El murallón, el agua sale así. Esta compuerta está siendo sometida, fíjense, a una presión que acá tiene un valor y en el fondo tiene otro valor. ¿Este valor cuánto vale? Este valor vale P igual a ρ por G por H1. ¿Y este otro valor? ρ por G por H2. Por lo tanto, la compuerta o el material de este elemento, que es la compuerta, debe estar diseñada para resistir estos valores. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, un submarino ahí está siendo sometido a la misma presión. Cualquiera sea. ¿Por qué? Porque es horizontal. Está ubicado a la misma altura. ¿Les queda claro, no es cierto? Sí. Bueno, me alegro. Volvamos a donde estábamos. Acá estábamos. Entonces, con eso quisimos significar las propiedades en una dirección cualquiera de nuestro cuerpo y nos dice de que en cualquier dirección las presiones son iguales. Esto es un poco lo que acabamos de hablar, acabamos de hablar recién y sirve para, que me sirvió de introducción, digamos. Fíjense, acá el cuerpo está en forma horizontal
¿Mm? Y es una figura regular. Por lo tanto, como está en equilibrio, al decir que está en equilibrio, reitero, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Para que esté en equilibrio, equilibrio estático. Estamos aplicando la estática. ¿Por qué decimos equilibrio estático? Porque el fluido, cualquiera sea, no se mueve. Es decir, velocidad 0. Con la dinámica, si V es distinto de 0, no aplica la hidrostática. Es decir, es como si quisiéramos resolver un problema de un cuerpo en movimiento con las ecuaciones de la estática, si estamos en física o si estamos en mecánica. No podemos aplicar las ecuaciones de la hidrostática porque si V es distinto de 0, aparecen fuerzas debido a los cambios de velocidades. En los fluidos pasa exactamente igual que en los sólidos rígidos. Entonces no son aplicables estas ecuaciones. Fíjense que aquí volvemos a plantear el equilibrio, que P por dA1, si es un diferencial, me dice que la fuerza en esta dirección es igual a la fuerza en esta dirección. O sea que F1 es igual a F2. Por lo tanto, no queda otra que P1 sea igual a P2. Porque si P2, por ejemplo, P1 fuera mayor que P sub 2, este cuerpo se estaría desplazando para allá con una cierta velocidad. Y no es así. Entonces, P1 tiene que ser igual a P2. Por lo tanto, si los puntos están situados en un mismo plano horizontal, como acabamos de ver, la presión es la misma. ¿Está bien? Esta propiedad, ojo, la vamos a aplicar. ¿Les va quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Volvemos con esta propiedad que es muy, muy importante y les ruego que pongan énfasis y mucha atención en esto, que es cómo tienen que... Sí, Disculpe, un compañero me está diciendo que no le anda el micrófono, que le mando un mensaje por chat, que es una duda, creo que tiene. a ver, pero yo no tengo el chat, a ver si me lo puedes leer, por favor, Martín, porque estoy compartiendo. Ahí te lo leo. Sí, la consulta de Federico, el alumno Federico. El profe lo que acaba de explicar es el principio de Pascal. Sí, sí, señor, muy bien. Perfecto, Federico. Sí, señor. Sí, exactamente. Es el principio de Pascal. Perfecto. ¿Queda claro, Federico? No sé, no le anda el micrófono, que te responda sí o no, pero es eso, exacto. Vayámonos poniendo de acuerdo. Cuando yo comparta pantalla, por favor, diríjanle las preguntas al ingeniero Heredia, y de esa manera él me las va a poder transmitir, porque yo no estoy al compartir la pantalla, no veo nada en la tableta, simplemente veo la filmina, y entiendo que ustedes las están viendo así, ¿no? Por eso no puedo ver el chat. Discúlpenme, gracias por avisarme. Dante, bueno, ahí Federico responde que sí, le parecía ya conocida lo que estaba Bien. explicando. Listo, perfecto. Entonces le escriben al ingeniero Heredia, que es más lindo que yo, más buen mozo, y él me transmite la pregunta. Bueno, sigamos. Estamos en hidrostática, entonces. Todas estas ecuaciones, reitero, son para el fluido en reposo, es decir, con velocidad nula, que no se mueve, y vamos a aplicar siempre el concepto del equilibrio estático. En este caso, fíjense, hacemos la salvedad de que en el plano horizontal, no sé, creo que Alexis, el que me estaba preguntando recién, y nosotros dimos un paso más recién y lo colocamos al cuerpo inclinado. Pero ya no era un diferencial
Alexis, sino era un cuerpo con una longitud determinada. Como vamos a ver en clase siguiente, un cuerpo sumergido tiene distintos valores de presión a lo largo de toda su longitud. Vamos a ver una placa plana. Entonces, esta es la otra propiedad en hidrostática y en forma horizontal, el cuerpo tiene iguales presiones en un mismo plano. ¿Por qué? Porque el fluido está en reposo. Reitero, si está en movimiento, ya es otra situación. Esa es otra propiedad que es importante. Esta propiedad también es muy importante. Esta propiedad también es muy importante. Fíjense, este huevito que está acá es una porción de líquido. Estamos diciendo que el líquido puede tener una forma cualquiera. Como el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene, bueno. ¿Y qué hacemos? Lo cortamos con un plano pi. Entonces, a mí me dice la física que la fuerza que me define la presión me decía que estas fuerzas de presión eran perpendicular al área donde actuaban. ¿No es cierto? Si nosotros cortamos esta porción de fluido y la dividimos en dos partes, la parte A y la parte B, y queremos ver la acción que B le hace a A, supongamos que la fuerza no sea normal, como decimos nosotros, y que tenga la dirección 1. Si la fuerza tiene la dirección 1, es obvio que la vamos a poder descomponer en dos, en una vertical, que es 2, y en una horizontal, que es 3. Ahora, como el fluido está en reposo, no tiene sentido esta fuerza 3, porque si esta fuerza 3 existiera, el fluido deslizaría con una cierta velocidad para allá, porque acabamos de ver que por el concepto de viscosidad, el fluido no soporta esfuerzos en la dirección de sus caras. Por lo tanto, la única forma de que B accione sobre A es con esta fuerza. Por lo tanto, lo que le hace B a A es una fuerza normal a la superficie de contacto. Obviamente, entre B y A. Si nosotros suponemos ahora de que nuestro fluido lo tenemos inmerso en un vaso, las fuerzas de presión que el agua ejerce sobre el vaso siempre van a ser perpendiculares a las caras del vaso. Siempre. ¿Queda claro? Las fuerzas normales a las superficies en contacto. O sea, acá tenemos el contacto entre un sólido y un líquido, y acá tenemos el contacto entre dos líquidos. Por lo tanto, siempre que analicemos el contacto entre dos líquidos o un mismo líquido, las fuerzas en este caso, o bien la acción que el líquido tiene
sobre un sólido serán siempre normales a las caras que lo contienen en el caso del sólido, o la acción de contacto entre B y A va a ser una fuerza normal, siempre. Esa es la otra propiedad que tiene la presión y que no es de suma utilidad para considerar las propiedades que tienen las presiones. Esto que está acá al costado, yo se los pongo y si quieren nos demoramos un ratito. Por este hecho de que decíamos de que si la fuerza P no estaba a 90 grados, el fluido, como no tenía resistencia en esa dirección, directamente deslizaría con una cierta velocidad V. Bueno, acá con el sólido, si esto es un sólido rígido, pasa todo lo contrario. Si está en equilibrio estático, la fuerza normal W se ve contrarrestada, perdón, la fuerza peso W se ve contrarrestada con la fuerza normal, R sub N. Y fíjense lo que pasa. Si aparece una fuerza F sub T, la resultante ya deja de tener la dirección de W, porque hay que componer F sub T con W. Aparece esta R', tal que descompuesta me da una normal, que sigue siendo la misma porque el peso del sólido no ha variado, más una tangencial R'. Si Ft es menor que R', B es 0. Pero R', es distinto de 0. Y el cuerpo no se mueve. ¿Qué me está queriendo decir? Que el sólido rígido aparece esta fuerza R', que nosotros le llamamos de rozamiento. Pero el cuerpo la resiste a esta fuerza R', y se le opone a Ft. Si agrandamos a Ft', que es la que sigue, la resultante obviamente pasa a R segunda, que descompuesta nos sigue dando la misma normal, el peso no varía, pero fíjense que ha crecido la fuerza de R', a R segunda T. Entonces tenemos que la F tangencial segunda es menor que RT, que es distinta de 0, y B sigue siendo igual a 0. Y fíjense, esta fuerza, R segunda T, también es absorbida por el cuerpo, y B sigue siendo 0. Hasta que llega un momento en que nosotros, el módulo de la fuerza, el F tercero T, ya es mayor al R tercero T, por lo que B deja de ser 0 y el cuerpo se desliza. Entonces, estamos viendo nosotros que el sólido rígido sí soporta esfuerzo en las caras del mismo, en este caso son las fuerzas de rozamiento, porque la análisis, recuerden, entre lo que son las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. En el sólido rígido, las de cohesión nos llevan a que son enlaces fuertes, es decir, las moléculas están fuertemente unidas una con otra. Y las de adhesión son las que nos llevan a las fuerzas de rozamiento, que es el estado de la superficie, el rozamiento entre el sólido y la superficie. Obviamente, este tipo de fuerzas en el líquido son distintas y tienen un comportamiento distinto, lo acabamos de ver acá, en esta figura, puesto que estas R', R segunda T y RT tercera no tienen sentido en el fluido porque ahí nomás deslizaría. Y entraríamos en contraposición con lo que nosotros estamos diciendo. Reitero,
nuestro tema es la hidrostática. ¿Queda claro? Entonces esa es la diferencia de que como un sólido rígido resiste esfuerzos tangenciales o en las caras del mismo y el líquido no, mucho menos el gas por la acción de esta fuerza, de la de adhesión y cohesión. ¿Está claro? Sí. Muy bien, digamos. Esto viene a colación de lo que vimos recién. Si la acción de una parte del fluido sobre la otra tiene que ser necesariamente de compresión, ¿eh? Y esto lo podemos analizar desde este punto de vista. Si este es una porción de fluido y nosotros lo cortamos con un plano a ese pedazo líquido y decimos que las fuerzas de presión actúan en forma normal al mismo, son estas, fíjense, o sea, acá tenemos 90 grados, ¿no es cierto? Están actuando en forma normal al plano que se hace el corte. El peso sabemos que tiene la dirección de las verticales. Por lo tanto, si esto fuera verdad, nosotros deberíamos tener un poco la conclusión que vimos recién, una fuerza en este sentido y otra en este sentido, lo que haría que el fluido deslice de derecha a izquierda. Como eso no ocurre, primero, la superficie libre del líquido en reposo tiene que ser horizontal. No puede ser así, porque si no aparece esta fuerza. Tiene que ser horizontal. Y las fuerzas que actúan siempre, si este es el peso del líquido, son de compresión. Es decir, las fuerzas de tracción, el peso tiene que estar contrarrestado por fuerzas de compresión. Es decir, las fuerzas de tracción en un líquido, aunque parezca tonto, no tienen sentido. Y además no lo soporta, como si la hace el sólido rígido, ¿no? Podemos tener tensiones de tracción o de compresión. En un fluido, las fuerzas de presión son siempre de compresión, siempre. Acá el peso está siendo contrarrestada por esta fuerza de compresión. O sea que el fluido, las únicas fuerzas que resiste son las de compresión. Y la segunda conclusión, si estamos en hidroestática, la superficie tiene que ser siempre horizontal. Si no llegase a ser horizontal, ocurre en esto. Existiría el deslizamiento de una porción de fluido respecto de la otra y se contradice con lo que nos está diciendo la hidrostática, en donde nosotros estamos considerando que las velocidades del fluido son cero. Y si las velocidades del fluido son cero, significa que no hay fuerzas actuantes. Sí, al no haber fuerzas actuantes, no hay aceleraciones o cambios de velocidades, ¿no? Por el principio de Newton. Entonces, las fuerzas son todas fuerzas horizontales. Vamos a seguir. Me he hecho acá. Las unidades de presión, la que nosotros vamos a usar y que ya la hemos estado mencionando en el sistema internacional, es para nosotros las unidades de presión van a ser el cociente
entre una unidad de fuerza y una unidad de área, ¿no es cierto? La fuerza, esto está puesto en magnitudes volviendo a lo que vimos en clase, se llaman magnitudes fundamentales. ¿Mm? M, L y T, recuerden. M, L y T, las magnitudes fundamentales, que en unidades se transforman en kilo, en metro y en segundo. ¿Está bien? Entonces, reemplazando, para el sistema internacional tenemos que una unidad de presión es un newton sobre metro cuadrado, que puesta en unidades fundamentales, kilo, metro, segundo cuadrado, y a esto es lo que le denominamos Pascal. Tiene el nombre de Pascal. Entonces, las que vamos a utilizar nosotros, las unidades, son las del sistema internacional. Si queremos pasar al técnico, sabemos que la gravedad es la que anda dando vueltas. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema técnico es gravitatorio y el sistema internacional es másico. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahí. En la gravedad, 9,81, ¿no? Newton sobre metro cuadrado es sobre o es lo mismo que 1 kilopondio por metro cuadrado. Utilizamos bastante, ya lo nombramos la clase pasada, las alturas equivalentes en presión, y para eso vamos a tomar esta unidad. No vamos a utilizar los milímetros de mercurio, sino el Torricelli. El Torricelli, que es el que nos permite pasar o expresarnos a nuestras unidades de presión como alturas equivalentes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. No es demasiado complicado, ¿no? Y lo vemos ahora, si bien algo habíamos adelantado, a partir del concepto de presión, que era el peso dividido el área, bueno, hacer algunas transformaciones y ver cómo se puede llegar a la famosa fórmula, es decir, el peso es M por G, no está esto acá, pero la masa, así como está en mecánica de los fluidos, no nos sirve como cantidad de materia. Si la puede expresar bien, digamos, o nos sirve cuando estamos en presencia de un sólido rígido, pero en un fluido la masa no nos sirve. Así que lo que hacemos es reemplazar a la masa por la densidad por el volumen, ¿no es cierto? O sea que sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen, entonces por la masa es ρ por V. ¿Mm? ¿Por G? Porque es el peso, y dividido A. Acá lo que hacemos es al volumen darle, es lo mismo que poner que es igual al área por la altura. Entonces nos queda la densidad por el área, por la altura, por G sobre A. Por lo tanto, entonces tenemos nuestras unidades de presión como el producto de la densidad por la gravedad y por la altura. Y se puede hacer el pasaje, ¿no es cierto? Fíjense, si nosotros
reemplazamos por lo que son las unidades fundamentales en el sistema internacional, la presión nos quedaría kilo por metro cúbico, que es la densidad, la gravedad es metro segundo cuadrado y la altura es metro. Entonces la presión nos queda esto que es el newton, kilo metro segundo cuadrado. Acá se puede simplificar y nos queda newton metro cuadrado, que es igual al pascal. Y lo mismo, de esta fórmula podemos decir de que H en metros es igual a P sobre ρ por G. Esto nos va a dar la unidad en metro. ¿Pero qué es esto? Ojo. Altura equivalente. Altura equivalente. Tiene un significado muy fuerte, sobre todo cuando veamos máquinas hidráulicas, cuando veamos bombas, cuando veamos turbinas, porque nos están expresando la energía. Van a ver ustedes cómo queda todo en función de lo que es la energía que puede desarrollar una máquina, ya sea entregándole energía al fluido, intercambiando energía con él o recibiendo energía de él. En el caso de las bombas, la máquina, que es un elemento que es la turbina, le entrega energía, y en el caso de la turbina absorbemos la energía del fluido, ¿no? Y vienen expresadas esas energías en metros o en altura, en columna. Entonces, el significado es eso. En definitiva, se trata de energía de presión. Ya la vamos a ver bien cuando veamos un poco más de dinámica y veamos las ecuaciones de Bernoulli, que son de aplicación general para todo. Y este tema, acá también con el ingeniero Heredia, nos paramos un ratito y lo discutimos un poquito, porque por ahí surgen inconvenientes en la interpretación del mismo. Con la presión, la medición, con los valores de presión, pasa exactamente lo mismo que con la temperatura. Depende a dónde uno tome el cero. Vieron que la temperatura nosotros la podemos expresar en grados Kelvin o, por ejemplo, en grados centígrados, como es el sistema métrico argentino, ¿no? Puede ser grado Fahrenheit también. Estamos con las unidades inglesas. Pero bueno, nos quedemos con la nuestra. En grados centígrados o en grados Kelvin. ¿Qué diferencia hay entre grados Kelvin y grados centígrados? ¿A dónde uno pone el origen de coordenadas para medir una cierta magnitud? Con la presión pasa exactamente lo mismo. Si nosotros colocamos nuestro sistema de medición acá, porque a esto lo consideramos el cero absoluto, o sea, no hay presión, vacío total. Y empezamos a medir presiones de acá para allá. Cualquier presión que midamos respecto al cero absoluto se denomina presión absoluta. O sea, por ejemplo, si nos da este valor, estos serían los valores de la presión, ¿no? En este eje vamos poniendo los valores de la presión. Esto es 0 y vamos aumentando para arriba. No sé, podemos poner acá 1000, por darle un nombre. Si nosotros comenzamos a medir de acá hasta el valor donde nos encontramos, a ese valor le vamos a llamar presión absoluta. ¿Por qué le vamos a llamar presión absoluta? Porque nuestro cero está acá.
Pero también, también nosotros podemos colocar nuestro sistema acá. A ver, vamos. En un minuto. Esto nos daba la P absoluta, porque esto era el 0. Y si nosotros consideramos nuestro sistema acá, vamos a marcar lo que denominamos presiones relativas o excedentes. Ya vamos a ver por qué. ¿A dónde está este 0 relativo? Habíamos dicho de que si las temperaturas las podíamos medir en grados Kelvin, en grados centígrados, ¿dónde estaba el 0 de esta con respecto a esta? O esta con respecto a esta está en los menos 273 grados, ¿no es cierto? Entonces, acá, en las presiones relativas o excedentes, nosotros nos ubicamos teniendo en cuenta a partir del 0 absoluto hasta este valor, que es lo que se denomina la P ambiente. Desde el 0 hasta acá es lo que se conoce con el nombre de P ambiente. Ese elemento, ¿no es cierto?, se lo puede medir y es el valor que nosotros escuchamos en la radio, que es la presión ambiente local. ¿Por qué nos dan ese valor? Que si uno es curioso, en La Rioja anda entre 950 y 970 hectopascal. ¿Por qué nos dan este valor? Porque el instrumento que mide la presión tiene en la medición con respecto al 0 absoluto. Entonces, el valor de este segmento entre el 0 y lo que nos dan es lo que se denomina presión ambiente o presión local o presión que existe a donde nosotros estamos ubicados. ¿De qué depende? O presión atmosférica, digamos. Presión, sí, ambiente o atmosférico, perfecto. No me salía ¿Tiene que ver con la altura que estamos respecto al mar? Y claro, vamos a hacer un dibujito acá. Si esto es el nivel del mar, acá está Juancito, al lado de la playa, en el Mar del Plata, tomando una cerveza. Y acá está La Rioja. Esta altura es 500 metros y esta altura es 0. Y acá lo ponemos riojanito. ¿Qué presión recibe Juancito al lado de la playa? Si esto es la atmósfera, supongamos hasta que es lo que se considera los 10.000 metros. Juancito recibe el peso de esta columna. Y nosotros, los riojanos, el peso de esta columna. ¿Me siguen hasta ahí? El instrumento que nos da esto se llama barómetro. Tiene una cápsula en cuyo interior
la presión es 0. Y es un fuelle que se deforma en manera proporcional según sea la altura de esta columna. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde se deforma más el barómetro, el sensor del barómetro? ¿En Mar del Plata o en La Rioja? Les pregunto. ¿Dónde hay más presión? Mar del Plata. A nivel de mar. Ah, muy bien. Muy bien. Los valores normales, acá estamos en los 1000 hectopascales y valores normales acá en La Rioja, 950, depende del día, 970. Hectopascales, ¿no? Si nos vamos a la Pampa Y La eso- Viuda, sí, Claro. dale. Sí, Dante, perdón. Y eso justamente el concepto desde el punto de vista de la teoría molecular de la materia, que hace que si yo tengo que hervir agua, ¿no es cierto?, en Mar del Plata y tengo que hervir agua en La Rioja, eh, en el caso de La Rioja, tener menor presión atmosférica, las partículas, las moléculas, ¿sí?, en este caso del agua, digamos, ¿sí? Al tener menos presión, digamos, necesitaría menos temperatura para lograr el punto de hervor, ¿eh? Mientras que en Mar del Plata lo hace a 100 grados centígrados, en La Rioja lo hace a algunos décimas de grado menos. Y ni hablar si, por ejemplo, estoy, no sé, en Mendoza, en la punta del Cerro Aconcagua, ¿no?, donde la presión atmosférica es más baja que en La Rioja, y si necesito hervir agua, voy a necesitar, digamos, muy poco aporte de calor, porque rápidamente va a alcanzar el punto de hervor por justamente esto, ¿no?, de la baja presión, y relacionado con esto que decíamos de la teoría molecular de la materia, ¿no? Entonces, ¿está claro? Sí. Tenemos. Quedó claro que el ingeniero Heredia quiere ahorrar, por eso fue a vivir en el lugar más alto. Quiere ahorrar cuando tiene que hervir está agua. bien, está bien. Seguro que ahorra, seguro que ahorra. Ahora, hay una, si nosotros seguimos subiendo, bueno, en La Rioja estamos a 500, pero si seguimos subiendo, por ejemplo, y nos vamos a lo que es la Pampa La Viuda está, no sé si han ido ustedes, Pampa A La 2000 Viuda. está. ¿Eh? A 2000. Sí, señor, 2000 metros sobre el nivel del mar. Estando a esa altura, esta presión, la presión cae 900, 920. Al caer esta presión, teniendo en cuenta la teoría molecular que dice el ingeniero, si este es nuestro pulmón y esta es una molécula de aire en la Pampa La Viuda, como reina menor presión, para vencer la membrana y pasar de los alveolos y pasar y oxigenar la sangre, como la presión es menor, volvemos a lo mismo, la fuerza es menor, entonces tiene menor capacidad de traspasar las membranas, en definitiva, de los pulmones y oxigenar la sangre. Ese es el famoso o conocido efecto de la puna. Es decir, la presión ambiente es tan baja, 900, 920, que las moléculas de oxígeno no tienen la suficiente fuerza para atravesar la membrana del pulmón y poder oxigenar la sangre. Entonces empezamos a sentir... Sí. Sí, eso yo le estaba por decir. Yo nací en Santa Cruz y cuando yo me vine a La Rioja, eso se sufre muchísimo, aunque uno no lo crea. Me costó muchísimo tiempo, estuve con tratamientos médicos, inclusive para que me pueda adaptar acá, y me dio risa porque recién lo vengo a entender, mira, después de todo. Bueno,
Algo, Mariela. Está bien. Lo que explica Mariela es lo mismo lo que hemos puesto de Juancito, Mar del Plata, Santa Cruz está a nivel del mar. Y ella ha subido 500 metros en muy poca diferencia de tiempo, digamos. El cuerpo necesita adaptación. A ver, de allí es que a los deportistas les conviene hacer pretemporada en altas alturas. ¿Por qué? Porque obligan al cuerpo a que venza esto, con el ejercicio obviamente y con una dieta y todo bien calculado, obligan al cuerpo a que se adapte a esta situación de menor presión, y cuando bajan al llano son unas máquinas, son unos turborreactores, porque al aumentar la presión tienen mayor capacidad de oxigenación y se sabe que en una competencia de alta hélice o cualquier actividad física que uno haga, el oxígeno de el combustible, de nuestro cuerpo está determinado en el oxígeno. Entonces, cuando más capacidad de intercambio está en nuestras membranas, en nuestros pulmones, de cambiar y de oxigenar la sangre, mayor rendimiento vamos a tener. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan a los deportistas a la altura, los hacen adaptar, hacen ejercicio en la altura. Cuando no sienten cansancio en la altura, bajan y acá abajo andan de 10. Todo lo Claro, y contrario eso, cuando vamos a jugar a Bolivia. exactamente, justamente eso iba a decir, digamos, que eso es lo que el padecimiento de los jugadores de fútbol cuando se van a jugar a la Bolivia, ¿no? Sí, Bolivia, La Paz, que está, no recuerdo bien, pero está 3.500. bastante alto. 3.500 metros. Exactamente, complicado. Bueno, claro. Sí. Sí, te escucho. Perdón, acá hay un aporte de acá de Federico, que dice que hay un experimento en YouTube donde hierven agua con una manguera superando los 10 metros de altura. Y ahí pone el link, ya lo voy a tratar de compartir en el grupo para que todos lo vean. Bien, ¿cómo no? Un aporte que hace Federico. ¿Cómo no? El otro problema también... Sí, el propósito de los turbocompresores también en los vehículos era para eso, ¿o no? Sí. ¿Y qué hacían los mecánicos? Bueno, ustedes no los han conocido porque ustedes no son de la época del carburador y el filtro de aire, yo sí. De los viejos Falcon, Chevrolet. Lo seguimos siendo, profe. Los Chrysler. ¿Qué es lo que hacían cuando subían? Le sacaban el filtro de aire. Le sacaban el filtro de aire porque el auto no andaba. ¿Pero por qué no andaba? Porque esta transferencia de oxígeno a través del filtro, al haber menos presión, era deficiente. Entonces, la mezcla se enriquecía en combustible y le faltaba aire. Al faltarle aire, no era la combustión perfecta y el auto empezaba a fallar. Le sacaban los viejos, sin saber el por qué, el filtro de aire, facilitaban este intercambio que hemos marcado acá, en el pulmón, digamos, del vehículo, que era la toma de aire, y el aire entraba derecho. Entonces mejoraba la combustión. Hoy por hoy, las computadoras lo que hacen es lo que está diciendo ahí Alex, es decir, van sensando presiones y temperaturas y van inyectando la mezcla según las condiciones de requerimiento del vehículo, ¿no? En cuanto a todo, prestaciones, velocidades, la altura, está todo, digamos, ya manejado, digamos, por la computadora del vehículo, que lo que hace es esto, nada más que sensar qué presiones y qué temperaturas tenemos y cuáles son las prestaciones que debe devolver el motor según las exigencias del conductor. Pero en definitiva se trata de eso, ¿no? Y el otro efecto un poco lo describió recién el ingeniero Heredia, al decir de que las moléculas están más separadas. Entonces, el aire, supongamos, acá a nivel del mar, las moléculas de aire tienen esa separación. Y si nos vamos a la Pampa La Viuda, tenemos esta densidad. Las moléculas están más separadas. ¿Por qué? Porque la presión ambiente que las une
en definitiva son las fuerzas de presión que las unen, son menores. Y al ser menores, están más separadas las moléculas unas de otras. O sea que no tan solo disminuye la fuerza para pasar la membrana en los alveolos pulmonares y oxigenar la sangre, sino que también hay menos moléculas de aire por metro cúbico. O sea, la densidad es menor en definitiva. La masa sobre volumen. La cantidad de materia sobre un volumen determinado es menor. A mayor altura, por lo tanto, escasean, por así decirlo, las moléculas de aire. O sea, tenemos dos problemas. La transferencia, porque la presión es menor, y la densidad del aire, porque también es menor. Bueno, pero gracias a Dios somos una máquina perfecta, digamos. El cuerpo se ha ido adaptando. Estas son situaciones que se pueden sobrellevar con las debidas adaptaciones. O sea, es cuestión de estar y adaptarse. Sigamos para que Dante, no nos vayamos. Sí, dale. Perdón, antes que, para sacar el jugo a los muchachos y sacarte el jugo a vos. Ven el grafiquito, volvamos al grafiquito este que hizo el ingeniero, acá donde Juancito en Mar del Plata y nosotros acá en La Rioja. Les hago una pregunta, y de paso, como decía, para sacarle el jugo al ingeniero que en su especialidad. Un avión de línea, de estos de aerolíneas argentinas y demás, ¿tienen conocimiento de cuál es la altura de vuelo normalmente de un avión de línea? 10.000 metros, ¿no es? Eso, bien, perfecto. 10.000 metros, más o menos lo que pusimos ahí, ¿no es cierto?, como límite de la atmósfera. Y les hago una pregunta relacionada con esta, la presión. Un avión que viaja a esa altura, ¿sí? La parte, digamos, interna, donde vamos viajando y demás, ¿qué tendrá que ser? ¿Presurizada o despresurizada para compensar el efecto de la presión externa? Presurizada. Presurizado. Presurizado. Ajá. A ver, pues, hay algunos que son por presurizado, ¿sí? María les une, y capaz que hay alguno más. ¿Y despresurizado hay algún candidato o no para la respuesta de despresurización? Pero no es que cuando el avión se despresuriza es donde ya empiezan a alargar la mascarita y ya estamos, chao. Ya estamos, chao. Dice. Tal cual. Se caen las máscaras, está chao. Está bien la respuesta de María. Tal cual. No, era simplemente eso, pero, claro, era para claro, ver, digamos, que tiene que ver con este tema, ¿no? Y los Profe, Sí. si llevo un vaso de agua afuera de la atmósfera, ¿estaría en estado gaseoso? No. No sé si alguno vio alguna vez, profe, el ejemplo clásico cuando se les salen los cascos a los astronautas, ¿sí? O en algún dibujito animado, que se le hincha la cabeza, es por ese tema. Al no haber presión, claro, al no haber presión, ocurre algo como que hierve la sangre. No. No Al es contrario. precisamente. No. Si quieren lo discutimos ese tema, es el efecto de los buzos. Todo lo contrario. Tiene sobrepresión. Y pasa lo mismo que cuando destapas la Coca-Cola. ¿Qué pasa cuando destapas? En el espacio no hay sobrepresión. No, es que no es en el espacio, en el fondo del mar. No, sí, casualmente en el espacio, ¿qué es lo que pasa en el espacio? Esto no existe. Claro, eso es lo que las moléculas no existen. El aire no existe. Lo que hacen en el espacio es lo contrario que dice el buzo. Que si Luis termina de decir lo que está queriendo, se lo va a explicar. Sí, lo escucho, dale. Claro, lo que dice usted, profe, está bien. El buzo sí, en el buzo sí hay sobrepresión, pero al salir de la atmósfera no tengo, es tengo ausencia depresión. total, claro. Claro, y por eso es lo que pasa que... Se presuriza. Sí, está bien lo que vos decís. Se presuriza el buzo, el traje del buzo es presurizado. El del astronauta, perdón, es presurizado. Claro.
Adentro, ¿Eh? lo que dice, no sé cuál es el compañero que dice que si lleva un vaso de agua directamente, o sea, sin presurizar, sin nada, comienza a hervir. ¿Me entiendes? Ah, sí. Ah, no, A ver, un segundito. Ahí está. Ahí está. Y a lo que voy yo, profe, es que muchas veces salen los dibujos animados que cuando se le sale el casco al astronauta y queda a la intemperie, o sea, sin ningún tipo de protección, se le hincha la cabeza. O sea, es un ejemplo claro de lo que estamos hablando, ¿no? De la despresurización. ah, sí, está bien, no, sí, es claro. ¿Por qué? Porque Y la porque al presión no en el haber interior, la presión, presión La presión del sanguínea, interior, sí. claro, A ver. no hay resistencia del otro lado. Sí, sí, está bien lo que vos dices. Profe, ese sería algo así como lo que usualmente pasa cuando algún deportista o alguna persona normal, quizás que no está acostumbrada a la altura, va a hacer actividad física en lugares de baja presión, que a veces suelen, por ejemplo, sangrar la nariz o algo. Y no sé, ahí me mataste, che. Porque al haber Ya no, menor presión, tengo la presión sanguínea, digamos. Claro, supera la presión. En realidad eso va más por un tema de oxígeno. Es como que Sí, el tienden a famoso tener más abombamiento. oxígeno o le tienden a faltar el oxígeno. Vas a ver que muchos atletas que están acostumbrados a entrenar en las alturas, cuando vienen a lugares donde, digamos, hay menor altura, tienden a tener eso de que tienen temas de sobreoxígeno. Y lo mismo sí, pasa con lo de acá, que les falta el oxígeno. Y eso lleva a algunas fallas. eso sí. Ahora, el porqué del sangrado ya no sabría decir. Ahí ya me parece que ya, no sé, hay otras consideraciones. Pero en Tipo respecto a lo medicina, que es el profe. astronauta, seguro que se va a hinchar porque, a ver, si lo tenemos acá el astronauta, él tiene la presión, qué sé yo, cuánto es en mercurio, lo que dice, no sé, 12,8 o 120,80. Estos son milímetros de mercurio, no se debería usar, pero habría que hacer la diferencia, ¿no? La presión normal de un 12,8. En la Tierra, ¿qué se nos Sí, opone acá? 720. Claro, la presión nuestra, Sí. la atmosférica, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces así mantenemos el equilibrio de 12,8 entre el interior y el exterior, digamos. ¿Mm? En cambio, si estamos en el espacio, nosotros tenemos en el interior 120,80 y acá, ¿cuánto tenemos? 0. Vacío. Entonces, Sí. estas son las fuerzas de presión, ¿no? Uno se acostumbra, un poco lo que yo le venía diciendo, a hablar de presión y coloca vectores. Bueno, son las fuerzas de presión, es lógico. La presión sanguínea es tan elevada frente a la presión nula que hace que todo se vaya para afuera. Y ahí está lo que vos dices, que se hinche la cabeza, seguro. Pero porque no hay una fuerza, digamos, que lo equilibre en el sentido de que la presión atmosférica es nula, como la estamos sintiendo hoy. En el espacio es nula, pero acá tenemos una presión de 950, 970 o lo que fuera, o 1000 hectopascales, y en el espacio no. Entonces, eso es así. De allí que los trajes de los astronautas sean presurizados. ¿Queda claro eso? En definitiva, se trata de un juego de fuerza. Mire, hemos dado tantas vueltas que estamos Sí. hablando de fuerza. Hemos empezado con claro, pero es válido el razonamiento. Es un juego de fuerza entre el interior, ya sean los alvéolos pulmonares para traspasarlo y llevarle oxígeno a la sangre, como decíamos en la puna, o el efecto que acaban de mencionar ustedes, que en el espacio es 0, y bueno, es lógico, no tiene ninguna fuerza reactiva el exterior al estar en el espacio, puesto que la presión es nula. Por lo tanto, las fuerzas de presión no tienen ningún tipo de reacción y se deslizan libremente. Profe, una Desde pregunta. adentro hacia afuera. En el Sí. caso, por ejemplo, volvemos al espacio de los astronautas.
¿Cómo sería, por ejemplo, si yo llevaría una botella de agua de acá, que está, digamos, sellada con la presión de acá? Al llevarla allá, esa botella no tendería a ponerse, o a querer hervir o a querer ponerse en estado gaseoso. No, Tendería a... al tener menor presión, al estar sellada acá a una determinada presión y ir allá a un lugar donde no hay presión, y ¿qué es lo que pasaría? Y lo mismo que con tu cuerpo, se infla. Se hincharía la Sí. botella, si no resiste. Claro, ¿Cómo claro. hacen entonces para llevar agua? Tendería. Es que son envases especiales. Y llevan todo, son tipo como las pastas dentífricas. Son envases rígidos, digamos, que O sea, pueden tiene que ser- aguantar esta diferencia de presión. El caso normal, miren, no es muy difícil. Si ustedes lo pueden hacer, yo creo que, yo no lo hice, pero a ver, les dejo picando la pelota. Las galletitas estas, no las galletitas, las papas fritas, vienen envasadas al vacío. ¿Estamos? Esas las light, ¿cómo se? Los paquetitos estos de galletas, no de Lay's, galletas, digo, de de papas acá. papas fritas. Bien. Yo creo que si ustedes las llevan en una mochila y se van en moto a la Pampa La Viuda, cuando lleguen a la Pampa La Viuda, ¿cómo va a estar el envase de galletita o de papa Inflado. frita? Efectivamente. ¿Se entiende eso? Profe, tengo una pregunta. Esto tiene que ver cuando estamos así, vamos en un auto y cada vez que vamos subiendo, no sé qué efecto le produce que el agua se va como, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es como que se va evaporando, algo así. No sé, no lo he visto, eso no le encuentro explicación yo, Mariela. El de los paquetitos de papas fritas sí, porque lo he hecho. He ido hasta la Laguna Brava y parece una pelota de fútbol, un paquete de papas fritas en la Laguna Brava, y ahí estamos a 4.000 metros más o menos, un poquito menos, Claro. 3.000 metros. Profe, creo Y que parece el una de las pelota de papas fútbol. fritas viene con un gas que es para que se conserve. Creo que no está algo así. Yo creo que el gas, al estar en distintas cosas de presión, es lo que hace que se expanda la bolsa. Hay un Sí, experimento claro. también. Hay un experimento que ponen una botella de gaseosa toda aplastada en un recipiente que después le sacan toda la presión. Lo dejan en el vacío y Claro, la botella se empieza a hinchar. Vuelve a su... claro. El mismo efecto que tiene el astronauta en el espacio. Esto es lo Claro. que les digo yo. Claro. Tal cual. Tal cual. Es así. Lo que dice Mariela, no sé. Eso habría que analizarlo un poco más. No No fallando el agua, lo. pues va a calentar todo el agua. Sí. Vamos a la Pampa, vamos a la Laguna Brava y lo comprobamos, profe. Y no hacemos un asado ahí. De una. Yo le preguntaba porque hemos viajado nosotros muchas veces a La Rioja, de allá para La Rioja, y mi padrino vive en Salta. Y siempre tiene el mismo problema de que cuando ya está por Jujuy, por ahí, el tema es que le tienen que vivir echando agua porque se queda sin agua. Por eso preguntaba si tenía que ver algo que ver la altura Pero al motor. con el tema. a Pero eso, no sé a por eso, a agregarle agua al termo, al auto, ¿a quién? Termo de mate, se queda sin mate. ¿A quién, Al auto es Mariela? probable. O sea, si hay líquido refrigerante, cuando si está en tierra el fuego o en un lugar caliente. Como acá. algo con el radiador, me parece que era. Yo lo voy a averiguar y le voy a contar. Está pincho el Es rallador. probable, pero ahí hay un defecto. Ahí hay un defecto. Habría que ver. Es probable que, porque el motor está siendo exigido, como te digo, en una de esas la mezcla no está haciendo la correcta y puede ser que sobrecaliente, lo estás exigiendo. Eso ya es otra cuestión, pero no por efecto del cambio de presión. El efecto de cambio de presión hace que, como te digo, la presión ambiente
modifique las condiciones en la combustión o en el comportamiento de la transferencia de oxígeno entre la sangre y los pulmones, eso seguro. Pero bueno, está muy lindo, está muy interesante. Yo quisiera terminar con el tema, si quieren después seguimos. Habíamos dicho que si al 0 lo colocábamos nosotros acá, en La Rioja, y tenemos una presión, por ejemplo, vamos a una gomería e inflamos con 2,5 pascales o 30 libras por pulgadas cuadradas. El instrumento que nos marca esto, la presión de nuestro neumático, está tomado o tiene como 0 la presión ambiente de La Rioja. Por lo tanto, las 30 libras o 40 o lo que pongamos en pascales son a partir del 0 en el que está nuestro elemento que se denomina manómetro. Mide la presión. El manómetro sirve para medir, es un instrumento de medición de presión. Entonces, nosotros tenemos una presión excedente o relativa positiva, porque estamos en La Rioja y estamos con una presión de 30 libras por encima de la presión ambiente nuestra. Si tomamos una aspiradora que sirve para aspirar polvo, la misma produce una depresión, o sea, una presión negativa respecto a la presión ambiente. A la presión ambiente en lugar. Por lo tanto, a esto también se le llama presión relativa negativa o depresión. Entonces, si estamos por debajo de la presión atmosférica local, aspiramos. El caso de la aspiradora. Si estamos por arriba, inflamos. ¿Me siguen hasta ahí? Pero fíjense ustedes que estas presiones son relativas. ¿Por qué? Porque les llaman relativa porque es respecto a la presión local. Pueden ser positivas si están por arriba de la presión local o negativas si están por debajo. El caso de las aspiradoras o el caso de los compresores. Pero siempre respecto a la presión local. ¿Lo entienden a esto? No. Sí. ¿O sí? Bien. Sí, pero Si sí se entiende. ustedes, a ver, yo les hago una pregunta. Este es el 0 absoluto. Por lo tanto, nuestro barómetro esto es La Rioja. Si esto es el 0, pongamos que esto sea, no sé, 950. Esto sigue siendo 0 absoluto. Y esto es Juancito de Mar del Plata. 1000. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, esta es la presión ambiente de La Rioja. O atmosférica, como le decía. Y esta es la presión atmosférica de Mar del Plata.
¿Está bien eso? ¿Lo entienden Sí. hasta ahí? Sí. Bien. Como tenemos mucha plata, nosotros nos vamos de La Rioja a Mar del Plata a veranear. Leemos Es el mucha manual y plata. el ingeniero Heredia, como da electromecánica 2, nos dice, muchachos, tienen que calibrar las cubiertas con 45 libras. Muy bien. Vamos nosotros, fieles discípulos del ingeniero Heredia, y le ponemos 45 libras al auto. Libras por pulgadas cuadradas. No deberíamos hacer así, pero es lo que uno conoce, por eso la uso yo. Si hablamos en pascales no nos entiende nada. O sea que la cubierta de nuestro vehículo para el viaje tiene una sobrepresión o una presión positiva de 45 libras por pulgada cuadrado, porque es lo que nos dice el manual. Y partimos rumbo a Mar del Plata. Cuando llegamos allá, el ingeniero Heredia nos dice, muchachos, midan la presión de los neumáticos. ¿Cuánto va a medir la presión del neumático? ¿Más que La Rioja? ¿Menos que La Rioja? ¿O igual a La Rioja? Más que La Rioja. Más. Menos. Igual. Bueno, tenemos las tres respuestas, votemos. No, más, profe, como decir menos, si la presión es menor. No. Piensen. A ver, ¿qué dice el manual? ¿El manual qué dice? Dice, si está en La Rioja le pone 45, si está en Buenos Aires le pone 58, si está en Mendoza 32. Igual. Si está en... ¿Ah? ¿Qué dice el manual del auto? Va a ser igual, profe. Claro. Se lo toma como Porque sistema aparte a la cubierta este segmento, independiente. como es relativo, es el mismo en Mar del Plata que en La Rioja, ¿o no? Sí. Ya los he dado vuelta ya. ¿Lo ven? No. ¿Cuánto le han puesto en La Rioja? 45. Esto, que está en rojo. ¿Está bien? Claro, porque es presión relativa. Y respecto a esto. Claro. Y cuando llegan a Mar del Plata, ¿cuánto tienen? Si no han pinchado la goma, obviamente. ¿Cuánto tienen? La misma. Claro. Independiente de la presión ambiente, ¿se entiende? Sí, bro. Señor. Bueno, ¿visto cómo los hago pensar con alguna estupidez? Que la cabeza no está solo para peinarse, con un tapiojo. Es la misma. Es la misma presión. ¿Por qué? Porque es excedente o relativa. ¿Y qué quiere decir relativa? Relativa al lugar, quiere decir. Entonces la misma. Si no hemos pinchado ni se ha desinflado porque estamos gorditos y la hemos achatado a la cubierta, este segmento es el mismo en La Rioja que en Mar del Plata, independientemente de este segmento. Lo que ha variado es esto. Pero esto no. Esto y esto es lo mismo. ¿Les queda claro? Sí, bro. Si no, el manual debería decir, si está en La Rioja, póngale 45, pero si se va a Mar del Plata, póngale 30. Y no tiene nada que ver. El manual dice que le pongamos 45, estemos donde estemos, en La Quiaca, en Mendoza. Porque es presión excedente relativa al lugar. Lo que hemos modificado es el valor desde acá hasta acá, pero este valor absoluto, 30 o 45, perdón, es el mismo. Este segmento es el mismo en La Rioja que en Mar del Plata. Lo único que varía es esto. Presión ambiente. Pasa lo mismo con una aspiradora. Si nos dice produce una depresión, no sé, de 2 bar. Y bueno,
en La Rioja, si produce una depresión de 2 bar, es esto. ¿Y en Mar del Plata? ¿Cuánto va a ser? Lo mismo. Lo mismo. O sea, funciona lo mismo en La Rioja que en Mar del Plata. Si no, también vendría con manual para ama de casa. Si usted está en La Rioja, tiene 2,5 bar y si está en Mar del Plata, tiene 1,8. Y no es así. Bien, esto yo quiero que les quede en claro en razón de que vamos a utilizar todos estos sistemas de medición, los absolutos y los relativos, y en conclusión, para terminar ya, tengan presente ustedes de que lo único que varía es el cero. Si es el cero absoluto, que lo medimos, recuerdan, para poder medir el cero absoluto necesitamos un barómetro, porque existe el vacío total en el elemento que va a medir la presión, o bien un cero relativo, como tienen los manómetros que miden las presiones en las gomerías. O el tensiómetro que tienen los médicos también es a partir del valor que tomamos nosotros como presión relativa local. Está conectado a la atmósfera local. No mide con respecto al cero absoluto, mide de acá para acá. O sea que nuestra tensión 12,8, 13,7 o lo que fuera, está medida desde el cero relativo, desde acá hasta acá. Y es lo mismo la presión que tenemos en Buenos Aires que la que tenemos en La Rioja. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Ahí estamos entonces. La clase que viene ya entraríamos con la ecuación de la hidrostática y sería la previa a comenzar a hacer el desarrollo del trabajo práctico. Nos va a llevar la clase que viene, por lo tanto la semana que viene, ingeniero Heredia, el otro jueves, ya estaremos en condiciones de hacer el práctico si todo anda bien. Daríamos el martes la ecuación de la hidrostática y el jueves podríamos hacer el mismo práctico. Yo les recomiendo que le den una leída a esto que hemos visto. Por ahí parece medio tonto el tema, pero es fundamental para que vayamos entendiendo cómo se van a comportar los fluidos cuando veamos la parte de hidrodinámica, que tiene mucho que ver con el juego de presiones. Profe, una pregunta. ¿Los prácticos los va subiendo al campus o los paso por correo o por WhatsApp? La idea, Mariela, es que a los prácticos los vayamos, digamos, los vaya subiendo, ¿no es cierto? Los tengan disponibles en el campus y la idea es que los vamos resolviendo, ¿no es cierto? En clase. Hola, hola, hola. Sí, Se lo escucha, profe. Se escucha bien. Sí, se lo escucho, profe. Hola, hola. Sí, no se te escucha. ¿Estás hablando, Martín? A ver, ahí me escuchan. Ahí sí. Con un pequeño problemita de internet. Le decía entonces que ahora, bueno, con el tema de los trabajos prácticos, la idea es casualmente irlos colocándonos a medida que vamos viendo cada trabajo práctico en el campus virtual. Y a partir de ahí emplear lo que son las clases de por sí para poder irlos resolviendo juntos, ¿sí? Y que ustedes tengan tiempo incluso de irlos haciendo a medida que vamos viéndolo en clase, con la idea de que llegado el momento, como recuerden que lo que dijimos, ¿no es cierto?, al comienzo de la clase,
comienzo de año, ¿no es cierto? En la primera clase, de que los requerimientos para lo que es la regularización de la asignatura es tener todo y cada uno de los trabajos prácticos presentados y aprobados. Entonces, si nosotros los vamos resolviendo en clase, que esa es un poco la idea desde la cátedra, que ustedes después no tengan tiempo, digamos, no pierdan tiempo en pasarlo, en tener que hacer los prolijos y demás, sino que directamente ese tiempo preferimos que lo aprovechen directamente para estudiar, ¿sí? Para afianzar los conocimientos. Así que la idea es esa, que estén disponibles en el campo y que podamos ir resolviéndolos en clase y que ustedes lo vayan haciendo lo más prolijo posible, cosa que ya vayan haciendo en tiempo real lo que es la carpeta de trabajo práctico. ¿Sí? Muy bien. Entonces estaríamos listos. Perfecto. Nos estamos despidiendo. Nos vemos el martes que viene. Que tengan un buen fin de semana. Que disfruten. Muchas gracias. Cuídense, alumnos. Nos vemos. Gracias. Simplemente, profe. Chao, hasta luego. profe. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe.